Yo en realidad vengo a lo gremial desde el campo de la política, desde el campo de lo que era la militancia juvenil del peronismo por la década del 70, fines del 60 y principios del 70. Yo estudié en un nacional muy politizado, el Nacional de Buenos Aires, y después cuando ingresé en la facultad, también otra facultad muy politizada, como fue la Facultad de Filosofía y Letras en aquella época, hacer la carrera de Antropología. Y toda esa militancia estudiantil más la militancia barrial, estábamos movilizados en función del próximo regreso del general Perón a la patria. Por lo tanto, eso fue, digamos, lo que generó todo un mecanismo de experiencia en lo que se refiere a la actividad, al activismo. Y de allí comencé a tener, por supuesto, contactos con el movimiento sindical argentino. Mi padre había militado mucho, tanto en el peronismo también como en el campo sindical, porque él fue funcionario del Ministerio de Trabajo y tenía mucha vinculación con los gremios. Y allí comencé a asesorar la formación de la juventud sindical del Sindicato del Calzado, nada que ver con lo que era mi actividad. Hasta que yo mismo ingresé en el Ministerio de Trabajo, por el año 73, y allí al poco tiempo había elección de delegado de base, me eligieron delegado en la Dirección Nacional de Higiene, y bueno, comencé entonces ya mucho más cerca de lo que hoy es mi propio gremio, mi propia organización sindical. Nos interesamos un grupo de compañeros que habíamos perdurado en la administración pública, porque la mayoría de los compañeros habían sido declarados cesantes, o por el artículo 6, que en aquel entonces era declararlo potencialmente subversivo para echarlo del Estado, o algunos compañeros incluso que tuvimos la desgracia de compañeros que habían militado en UPCN de ser desaparecidos. Por lo tanto, bueno, éramos un grupo muy escaso, pero nos comenzamos a conectar, a relacionarnos, y allí en el año 1978, todavía estaba muy vigente la fuerza de la dictadura militar, formamos la agrupación gremial blanca, o sea, mejor dicho, retomamos el nombre histórico de la agrupación gremial blanca, que era una agrupación que había tenido mucha actividad durante la época del peronismo y que por lo tanto con esa agrupación comenzamos entonces a tratar de, digamos, de relevar compañeras y compañeros con inclinación o con deseo de activar gremialmente. El sindicalismo argentino de estos últimos 60, 70 años está muy vinculado al peronismo, por supuesto. Fue Perón el que reordenó, el que de tantas ideas que lógicamente las bases trabajadoras traían de la Europa inmigratoria, con ideas anarquistas, comunistas, etcétera, fue Perón el que lo ordenó con un pensamiento nacional y se dedicó principalmente a incentivar la organización sindical. Esto nos dejó una impronta a todos, un sello, y que aún perdura de nuestros días, a pesar de que muchos hoy chicos jóvenes no lo han conocido a Perón, pero indudablemente han visto cómo sus conceptos doctrinarios tienen plena vigencia, cómo se readaptan a las nuevas circunstancias y cómo indudablemente se puede abrazar esos principios, esos conceptos para ejercitar entonces una militancia auténtica. Yo puedo decirles a todas las compañeras y compañeros que recién se inician en este métier sindical, que lo abracen con mucha fuerza, con mucho cariño. Es cierto que lógicamente activar dentro de un sindicato a veces tiene dificultades, a veces tiene sinsabores, pero también deja muchas satisfacciones, porque cuando uno logra realizar transformaciones, cambios en los lugares de trabajo, perfeccionar los derechos del trabajo, darle una mano solidaria a compañeras y compañeros que necesitan soluciones en sus cuestiones de empleo, realmente eso deja mucha satisfacción y genera además una mancomunión, un compañerismo muy acendrado entre las compañeras y compañeros que ejercen la actividad gremial. El movimiento sindical es muy dinámico, es muy fuerte y necesita los trabajadores, no solamente argentinos, sino de todo el mundo, estar organizados para defender cabalmente sus principios, sus derechos, su dignidad. El Estado
como algo importante, no en tamaño, no es que acá la pulseada es en un estado grande o un estado chico, el tema es que el Estado tenga protagonismo y un rol central en lo que es la vida comunitaria. Los trabajadores del Estado particularmente, primero y principal, debemos servir a esa comunidad y debemos servirla de manera eficiente, de manera protagónica, buscando también nosotros, digamos, generar una actualización de nuestros propios conocimientos en materia de la función que desplegamos dentro del Estado para que ese servicio verdaderamente sea digamos, de ayuda, de solidaridad, de eficiencia, de solución de problemas, de puertas para adentro en lo que significa nuestro ámbito de trabajo. Durante muchísimos años arrastramos una historia fundamentalmente liberal donde el que trabajaba en el Estado no podía ser considerado un trabajador como tal, era un funcionario, por lo tanto no tenía derechos, tenía solamente deberes, era como una suerte de pieza más de un inventario dentro de la administración pública. Bueno, esto a partir justamente, ustedes lo señalaron bien, el gran creador de este sindicato, el gran impulsor de este sindicato fue el propio Perón, que vio que realmente en lo que era la organización de los trabajadores en la Argentina, el sector del Estado no estaba a la altura de esas circunstancias y por lo tanto incentivó muchísimo la formación de un gremio propio como fue la Unión Personal Civil de la Nación. Esa raíz indudablemente se fue desplegando y desarrollando nuestra visión y por eso hoy nos consideramos como todo lo que hemos avanzado, por supuesto con errores y aciertos y con vicisitudes y con problemas, pero hemos avanzado al fin, indudablemente consideramos que hemos dejado de ser la categoría funcionario, la categoría empleado público para ser trabajador. Trabajador con todo lo que significa este término en el sentido mayúsculo del mismo. O sea, trabajador significa entonces tener totalmente todos los derechos que es proponer ideas, organizarnos, manejar nuestra propia obra social para que sea eficiente y que dé un servicio como corresponde, como la gente, a la familia de los trabajadores. Es decir, todo esto y por supuesto uno de los instrumentos más importantes que hemos logrado en los últimos años como es el convenio colectivo de trabajo. En ese sentido, a comparación con muchos sindicatos de la actividad privada, somos mucho más jóvenes en materia de disponer de estos instrumentos tan vitales para lo que es la organización de los trabajadores. Principalmente incentivar la cultura laboral, la cultura del trabajo. Y esto se hace desde muchos ángulos. La dignidad y justicia dentro de un ámbito de trabajo no se logra solo con el salario ni se logra con la carrera administrativa. Hay un montón de aspectos que tienen que ver con lo que necesita un trabajador, con lo que despliega un trabajador, que van desde las cuestiones de acción social, desde las simples cuestiones de acción social, como a los temas artísticos, a los temas como dije recién, en materia de salud, a temas que tienen que ver con la posibilidad de participar desde su propia profesionalidad. Es decir, hay un montón de aspectos que entonces, a partir de que se logra un compromiso y una participación genuina de la gente de trabajo en su propio grado organizativo, es como se van entonces evolucionando las cuestiones y adaptándolas a las diferentes épocas que nos toca vivir. Este es un tiempo de mayor dispersión en las filas sindicales. De cualquier manera no fue el único en su historia, hubo otras épocas históricas también donde hubo más de una central sindical y por supuesto que siempre hay que apostar a un grado estructural de mayor unidad y esto es factible. Estamos atravesando una coyuntura indudablemente de una elección que más allá que de ser una elección legislativa y de medio término, en realidad es cierto que es una elección que está apuntando a una suerte de transición a lo que va a ser en el 2015 el futuro cambio de gobierno. Entonces todo esto, toda esta suerte de movimiento que existe, de intereses creados, de pulseadas lógicas por espacios de poder, es lo que y también repercute dentro del campo o de la fila sindical. Pero consideramos que superada esta barrera, reordenada esta cuestión,
esclarecido el camino que indudablemente va a comenzar a decidir la sociedad con vistas a lo que debe ser una instancia netamente democrática y lógica, también en el movimiento sindical se va a posibilitar entonces el reencuentro de algunas líneas, y a lo mejor quedarán, por supuesto, algunas otras espacios agrupacionales que también tienen el derecho de a lo mejor generar esa suerte de diferencia. Ahora, no nos olvidemos que también, como en cualquier otra realidad o cualquier otro espacio, los agrupamientos sindicales se resuelven también por mayoría. Dentro de estas 5 centrales sindicales existen una central con mayoría real, mayoría relativa, no es absoluta, pero mayoría real al fin. Esta dispersión debe gestar una reconstrucción del poder gremial, que no tiene que ver con confundirse con hacer un partido político. El movimiento obrero no está llamado para partidizarse, el movimiento obrero está convocado para representar a los trabajadores y a partir de eso generar un poder gremial que vaya transformando la realidad laboral de nuestro país para bien de eso que representa, que son los trabajadores. Eso se va a hacer con más fuerza si, por supuesto, encuentra, como digo, que las líneas converjan dentro de una sola central sindical, o por lo menos, o casi una sola central sindical. Un partido debe tener su dinamismo interno, debe tener su vida propia, debe generar internas adecuadas para que las conducciones surjan como es debido a través del voto de los afiliados, y fundamentalmente entonces ese partido tener una plataforma y un proyecto que debe, por supuesto, ejercitarlo frente a la comunidad para indudablemente ser opción o alternativa en instancias electorales. Esto es lo que es la vida partidaria. Siempre hubo una definición muy clara de su fundador, el general Perón, donde más allá del instrumento del partido como instancia electoral, siempre el peronismo se armó a partir de algo mucho más amplio, que es un movimiento, porque convergen a veces incluso personas pertenecientes a otros partidos políticos o con otros idearios, y encuentran a lo mejor cabida en una instancia determinada dentro del ideario peronista como para poder ejercitarlo a partir de la construcción de un poder. Digamos, de esto se trata el movimiento peronista. Este gremio, desde que se normalizó por la vía democrática, desde que la democracia irrumpió en la Argentina, gracias a Dios, este gremio siempre ha respetado, como corresponde, las elecciones de base, que son las elecciones de las delegaciones, que se realizan cada 2 años, y por lo tanto en este año se ha desplegado la elección de las delegaciones en todo el ámbito de las seccionales, no solamente la seccional capital, sino de todo el ámbito de las seccionales del país, y se está haciendo como corresponde, con el voto de todos los trabajadores, porque ustedes saben que en las comisiones internas, cuando se convocan elecciones, no votan solo los afiliados, sino también todos los trabajadores que quieran voluntariamente. Así que se está haciendo con ese ímpetu, y además ha demostrado en esta instancia un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la organización, por cuanto se han incorporado muchísimos más activistas y militantes en función de delegado en cada uno de los lugares de trabajo, y por lo tanto eso le da lógicamente una dinámica y una firmeza mucho más grande a nuestra UPCN. Como ustedes saben, en lo que es el peronismo, de cualquier manera, muchos pensadores nacionales de aquella época, como de la época de la resistencia o de lo que fue la reconquista de la democracia, y actuales que existen, por supuesto, y que le generan una dinámica permanente en lo que es la actualización de los conceptos doctrinales para hacer frente a los desafíos del presente. La intención de convertirse en dirigente y de llevar a partir de su vigencia un camino de posibilidades de impulsar cambios y transformaciones, lo tiene que hacer también con una formación propia y de conjunto, y es muy importante entonces el acceso a pensadores que son universales. No hay una línea que uno hoy día pueda marcar como el libro de cabecera que forma absoluto, ¿no? Es una cuestión que uno se va haciendo
a partir de muchas realidades que debe encontrar respuestas, y bueno, esto es muy amplio y muy abierto. Pero es importante formarse. Si hay algo que tiene como denominador común la militancia, es la capacidad de formarse, que se hace, por supuesto, a lo mejor a través de un curso, a través de una reunión, etcétera, pero fundamentalmente se hace ejercitando la experiencia práctica de recorrer y conversar con los trabajadores, de generar propuestas, de escuchar además muy atentamente las inquietudes de la gente que trabaja, y esto es la posibilidad de devolverle entonces soluciones concretas a esas cuestiones. Ratificaría digamos, la democracia como tal, ¿no? La democracia como tal, fue un gran luchador por los principios democráticos, y él ejercitó y prefirió digamos, caer de su gestión de gobierno a partir de un golpe de Estado, y no colocar en una situación de conflictividad sangrienta a la Argentina de aquel momento, ¿no? Y incluso hay frases históricas de él de optar por el tiempo y no la sangre, para que verdaderamente la reconstrucción de la Argentina se pudiera hacer en forma más eficaz. Y pienso que volvería a apuntalar todo lo que significa la justicia social, el gran capítulo de la justicia social, ¿no? Soberanía política tenemos, independencia económica a veces es difícil frente a las presiones internacionales, frente a muchos condicionamientos que se ponen de afuera, pero bueno, se va cabalgando. Somos un país que indudablemente de los considerados emergentes, pero al tener principios sólidos podemos cabalgar a veces el gran oleaje que hoy significa la globalización, y lo estamos haciendo bastante bien dentro de todo. Lo que tal vez siempre hay que apuntalar es lo que el otro gran eje vertebral de lo que es la ideología peronista, que es la justicia social. Todo lo que significa inclusión, todo lo que significa formación, apuntalar la educación, apuntalar lo que es la salud, los principios de justicia para todos, bueno, todos estos temas que hacen que la comunidad se sienta partícipe, se sienta comprometida y se sienta con beneficios concretos que puede tocar y realmente materializar, que es lo más importante. Así que, digamos, creo que Perón no modificaría en absoluto sus grandes principios, que es verdaderamente la felicidad del pueblo y la grandeza nacional.